Testing one, two, three. Excellent. Yeah, certainly can. Good. Good morning. Yep. Oh, good. I'll- okay, good. Okay, bye. Can we start? Good morning, ladies and gentlemen. Are there any housekeeping matters before we turn to the witnesses? Not on our part, Mr. President. Thank you, Mrs. Chairman. No, I And have not yourself? either. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Then we would invite Mr. Hernandez to take the stand. Buenos días. So good morning, Mr. Hernandez. In front of you is a witness declaration. Would you please read the declaration loud? Can you hear me? So good morning. No. In front of you is a declaration, witness declaration. Do you see it? Could you please read it loud? Declaro solemnemente, por honor y conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad.
You submitted 2 witness statements in these proceedings. There's an echo. Yes, apparently it's because of your Y headphones, está muy fuerte. because you should not leave them in your neck. It's better like this. Okay. You submitted 2 witness statements in these proceedings, dated 16 November 2020 and 14 February 2022. Is there anything you would like to correct or amend in these statements as of now? Si quiero hacer no una aclaración, sino una explicación de un error que se cometió al momento de redactar la primera declaración. Por error involuntario se quedó o se transcribió que soy fiscal de la unidad anticorrupción, situación que se malentendió o presenté en el escrito ese error, ya que los últimos 8 años he llevado investigaciones de corrupción al interior del Estado colombiano, específicamente en el numeral 9º y 10º de la primera declaración. Thank you. Anything else? En el resto me corroboro y confirmo absolutamente todo lo manifestado en las 2 declaraciones. Thank you very much. There will be direct. Yes, Mr. President, thank you. Buenos días, doctor Hernández. ¿Puede usted presentarse a este tribunal y decirnos cuál es su experiencia y cuál es su cargo hoy en día? Claro que sí. Mi nombre es Daniel Ricardo Hernández Martínez. Soy fiscal de la República de Colombia. Ingresé a la institución el 12 de febrero de 2004. Entré como técnico judicial. De ahí ascendí al cargo de asistente de fiscal, posteriormente al cargo de fiscal local, donde estuve en diferentes municipios de Colombia, en La Palma, Cundinamarca, en Girardot y posteriormente en la unidad local de la ciudad de Bogotá. De ahí ascendí a ser fiscal seccional, adscrito a la unidad de delitos sexuales. Trabajé 4 años en esta unidad. En ese momento fui el fiscal con más juicios desarrollados en Colombia, 227 juicios desarrollados por parte de mi despacho. Eso llevó a que me generaran un nuevo ascenso como fiscal especializado. Trabajé en la unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, llevando los procesos o la línea temática de homicidios de líderes de tierras. De ahí se sacaron buenos resultados, entre ellos ante procesos que se adelantaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el de Marta Gaibao. Se logró la sentencia de más de 17 personas por este homicidio. Posterior a eso, se me asignó el cargo de coordinador del Grupo de Investigaciones Especiales del despacho del Vicefiscal General de la Nación en el año 2014. Desde esa fecha hasta la actualidad he venido manejando casos de connotación nacional y se me concedió un ascenso en el año 2016 como fiscal delegado ante el tribunal y estoy adscrito desde esa fecha a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación
que es el CTI, que es la Policía Judicial que trabaja para la Fiscalía General de la Nación. Gracias, doctor Hernández. Simplemente, si le molesta cuando está oyendo la traducción, puede... Otra pregunta, doctor Hernández. ¿Ha recibido usted reconocimientos por su labor en la Fiscalía? Sí, señora. A través de estos años en la Fiscalía General de la Nación he recibido reconocimientos por parte del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la misma Fiscalía General de la Nación. Recibí la segunda distinción más importante para cualquier particular por parte del Ejército Nacional, la Cruz de Plata, 6 medallas adicionales, tanto de Ejército como de Policía, varios reconocimientos por parte del Grupo 3 de la DEA, manejando investigaciones de macroestructuras narcotraficantes, entre ellas las de alias Guacho, y adicional a eso también he recibido reconocimientos directos de la entidad a la buena labor desempeñada. Gracias, doctor Hernández. Doctor Hernández, ante este tribunal se ha dicho, se ha representado que la Fiscalía está plagada de corrupción. ¿Cuál es su opinión y cuál es su posición a ese respecto? Esto creo que es un irrespeto total con más de 25.000 funcionarios que trabajan en la entidad. Es un irrespeto a la memoria de mi padre. Soy hijo víctima de la masacre de La Rochela, ocurrida en Colombia en el año 89. Mi papá trabajaba para la policía judicial de esa época. Dio su vida por el país, por su institución, y creo que tachar de corruptos a la totalidad de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación es una ofensa que no tiene ninguna clase de asidero. Existen personas que pueden generar o tener algunos problemas, pero no la entidad en general, ni la totalidad de los funcionarios. Es más, el Estado colombiano fue condenado por la masacre de La Rochela y como víctima he querido seguir desarrollando el trabajo que realizó mi padre y que dio su vida por él. Finalmente, gracias, doctor Hernández. Finalmente, ¿puede usted decirle a este tribunal cuál es la razón por la cual viajó usted a Medellín el 4 de junio del 2020 y se reunió con el señor Seda? Claro que sí. Para ese 4 de junio recibí información, días antes, en los finales del mes de mayo de ese año 2020, recibí información por parte de la doctora Ana Catalina Noguera, delegada para las finanzas, teniendo en cuenta puntos importantes. Estábamos en inicios de la pandemia, había cerramiento total de aeropuertos y de vías, se tuvo que hacer este transporte vía terrestre, más de 10 horas desde Bogotá hasta la ciudad de Medellín, para poder lograr o conseguir esta declaración que era importante para la Fiscalía General de la Nación. Esas fueron las motivaciones que llevaron a que me trasladara hasta la ciudad de Medellín, arriesgando la vida y salud de los funcionarios que me acompañaban, los 2 investigadores, la mía y la de mi propia familia. Gracias. Thank you. We go to cross-examination then. Mrs. Champion? Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Hernandez. So I want to clarify a little bit because I actually noticed that discrepancy in your witness statement too, that in the first witness statement, you seem to agree that you had worked at the anti-corruption unit, or you at least didn't contest it. And then in the second one, you clarify this. So you testified a moment ago that you have been doing corruption investigations
or you had been for 8 years. Is that correct? Lo que quiero y lo que se manifestó frente a la aclaración es que nunca he pertenecido a las fiscalías o a la unidad anticorrupción. Okay. Sí he manejado investigaciones en los últimos 8 años de casos de corrupción estatal y a nivel interno. Era simplemente dar esa aclaración, que no he pertenecido a la unidad anticorrupción, pero sí he manejado investigaciones de corrupción. So there is a special anti-corruption unit, is that correct? Es correcto, de la Fiscalía General de la Nación. Was Mr. Martinez investigating corruption in the asset forfeiture unit as you were at that time? No, señora. Él simplemente me apoyó para tomar la denuncia que presentó el señor Ángel Seda en contra de los señores Víctor Mosquera e Iván López por una presunta extorsión. Okay. Isn't it true that Mr. Martinez was later prosecuted for crimes? Sí, señora, es cierto. If you could pull up Exhibit C 217. You do have binders there, Mr. Hernandez, but we will also be putting them on the screen. So it was reported that Mr. Martinez was prosecuted for demanding 70 million Colombian pesos from the mayor of Sincelejo in exchange for not opening a corruption investigation against him. Is that accurate? Es correcto. Esos fueron o el hecho por el cual se investigó, se judicializó y se condenó al señor Óscar Javier Martínez Monterrosa. Okay, and he was sentenced to 4 years, 8. Sorry. I apologize. Can you please repeat your answer? I interrupted you accidentally. Si no le importa, le voy a bajar el volumen para que no haya tanta repetición. Si está demasiado bajo, lo vuelve a subir para no controlarlo. Sorry, Mr. Hernandez. I believe I asked you to confirm that he was prosecuted for soliciting a bribe from the mayor of Sincelejo in exchange for not opening a corruption investigation against him. Is that correct? Es correcto. Por esos hechos fue judicializado, investigado y presentó un preacuerdo de aceptación de cargos con la Fiscalía General de la Nación. This is going to be the slowest conversation of all time. Okay, and so my understanding also is that he was sentenced to 4 years, 8 months in prison for that. Is that correct? No conozco el monto de la condena, pero sí le puedo asegurar que fue condenado porque aceptó cargos por vía de preacuerdo. Okay. Cuando el señor fiscal general de la época, el doctor Néstor Humberto Martínez, ingresó a la fiscalía como fiscal general de la Nación, generó una política que se llamaba bolsillos de cristal. Esta política iba encaminada a atacar a la corrupción estatal y claramente también la corrupción que se podía presentar al interior de la entidad. Sí era una política desarrollada por el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Can you explain to me this glass pockets? Is that translation correct? Así se llamaba precisamente, bolsillos de cristal. And what Tiene, is, go ahead. tiene que ver con la relación de que los bolsillos de los funcionarios estatales tienen que ser tan delicados que no pueden aceptar dinero sucios porque se generarían o se podrían romper. So corruption, I'm assuming, is quite difficult to investigate. Is that fair? La corrupción es un acto difícil de investigar. Es más, he generado en muchas discusiones y conversaciones que se debe manejar el mismo símil que se da o el nombre que se le da al delito sexual. Es un delito de puertas cerradas que muchas veces solo pueden conocer víctima y victimario. En este caso, la persona que ofrece el cohecho y el funcionario que lo recibe. Es por eso tiene una complicación su investigación. Se debe conseguir y generar que la persona que ha ejecutado la actividad corrupta se sienta en confianza y pueda entregar esa información al Estado colombiano. Para esto, la misma jurisdicción o los mismos legisladores generaron una causal específica en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, numeral 18. Genera lo que se denomina en Colombia principio de oportunidad. Toda persona natural, ciudadano colombiano o extranjero o funcionario público que denuncie actos de corrupción, que manifieste abiertamente haber participado en hechos de esta naturaleza, podrá ser beneficiado con el principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? Es la posibilidad de la renuncia por parte de la Fiscalía General de la Nación a la acción penal. Debido a esto, se generó esta posibilidad, esta solución jurídica para ayudar a las investigaciones de corrupción en nuestro estado. So when you say, apologies, when you say that it's difficult to get people to come forward about corrupt activities, you're talking about the victims of the corruption, right? I mean, in other words, people who actually went through with it, paid the bribe. It's difficult to get those people on the record. Is that fair? Es correcto porque es muy difícil que una persona acepte que cometió un delito. El cometer un delito lleva implícita una pena y una pena de prisión alta. Entonces, precisamente lo que se busca es generar alguna clase de garantía, alguna clase de solución, alguna clase de posibilidad jurídica que le permita entregar esa información, aceptar que cometió un delito. Short of getting a witness on the record, when you are investigating, for example, a prosecutor for corruption, what signs do you look for? Cuando se está investigando, no necesariamente y únicamente a un fiscal, sino un funcionario público, en el Estado colombiano, considero, bajo mis propias técnicas de investigación y las que he desarrollado, lo principal es verificar si existen, de alguna manera, bienes a su nombre que demuestren un incremento patrimonial no justificado bajo su salario. El funcionario público vive de su salario, a no ser que
se pueda demostrar que tiene empresas familiares o situaciones. Segundo, bueno, perdón, primero, el primer acto pues debe ser las interceptaciones telefónicas, es el acto de investigación que se ejecuta por casi todos y cada uno de los fiscales que trabajamos al interior del territorio colombiano para poder verificar y hacer cruces de la información que se obtiene, es información legalmente obtenida, para verificar si existe alguna clase de relación que nos demuestre que la persona tiene alguna cercanía, alguna amistad, algún grado de confianza adicional con una persona que esté investigando, con una persona sobre la cual se esté ejecutando alguna clase de labor. Esos serían como los actos más importantes que se podrían desarrollar frente a una investigación por corrupción de funcionario público. And in the case of a prosecutor, in particular, do you look for evidence of irregularities in the way they have handled a case? Esos serían temas específicos, entiendo su pregunta, frente a lo que sería un prevaricato. Si el señor ha variado a través del tiempo su forma de tomar decisiones. Eso serían decisiones específicas que se deben mantener en el tiempo. El mejor ejemplo sería si un fiscal, en cada caso que maneja al interior de la unidad de delitos sexuales, siempre tiene por costumbre solicitar medida de aseguramiento de carácter intramural y en un mismo delito de las mismas características, después del tiempo, solicita en ese específico caso no se imponga una medida intramural, sino una no privativa de la libertad, eso genera una alarma y se puede verificar que su forma de decisión está cambiando y eso sí podría generar una investigación por ese posible prevaricato. Pero el prevaricato, a diferencia del cohecho, requiere ser mucho más exhaustivo en la investigación frente a la línea jurisprudencial que ha mantenido ese mismo despacho. And for example, as with your, sorry. Can you repeat just the last part of your answer? Para el delito de prevaricato, genera una investigación más exhaustiva para verificar si la línea de decisión, valga la comparación, si la línea jurisprudencial de ese despacho se ha mantenido y se ha sostenido en el tiempo. And in the case of asset forfeiture proceedings, isn't it the case that one pattern of corruption that has been seen is using the imposition of asset forfeiture proceedings as the leverage against someone and then soliciting a bribe in order to lift those proceedings? En la única investigación que ha adelantado por posibles actos de corrupción al interior de la unidad de extinción de dominio, se presentaron manifestaciones tal y como usted las acaba de describir, pero nunca pasaron de ser meras especulaciones. Nunca se llegó a presentar o a lograr la declaración de alguna persona que manifestara que se le había sugerido cambiar de abogado y que adicional a eso se le hubiera hecho una solicitud dineraria o que el ciudadano haya generado un pago hacia uno de estos funcionarios. Siempre se generó dichos que nunca fueron probados, que generaron especulaciones y que lógicamente tenían que investigarse porque dentro de la Carta, dentro de la That's Constitución, sufficient.
ves que creo que es importante que pueda explicarle al tribunal el, el siguiente punto dentro de cómo se debe desarrollar y por qué la Carta o la Constitución colombiana exige a la Fiscalía General de la Nación investigar todas las denuncias, manifestaciones o hechos que se presenten ante la entidad. No quiere decir esto que todos van a terminar en la judicialización o en la presentación de una acusación. Lo que hace la Fiscalía, lo que hacemos los fiscales es investigar. You referenced wiretapping a moment ago. You talk about this in your witness statement. You characterize it as an invasion of privacy. And you talk about how it's necessary to have a basis for it. It requires strict legal control, you said in your witness statement, your second witness statement, paragraph 14. What basis do you need to have to wiretap someone? Claro que sí. Es el artículo 221 de la Ley 906 de 2004. Nos manifiesta que cualquier violación a garantía fundamental, sea por diligencia de registro de allanamiento, interceptación de las comunicaciones, registros personales, todos aquellos actos que podrían vulnerar garantía fundamental, requiere en el estadio del conocimiento de inferencia razonable medios cognoscitivos que permitan inferir la necesidad, urgencia, idoneidad, proporcionalidad del acto de investigación a ejecutar. And does that require facts from which you can make an inference that the person may have engaged in illicit conduct? No necesariamente. Precisamente el estadio de conocimiento es el primario, es de inferencia razonable. Lo que se requieren son elementos materiales probatorios que lleven a sugerir que es necesario ese acto de investigación. En este específico caso, el de interceptación de las comunicaciones. Todo esto, lógicamente, se ejecuta en primera medida por parte del fiscal. El fiscal ordena la interceptación en amparo de esos motivos fundados. Si él considera que son suficientes, ordena la interceptación. Finalizado el acto de investigación, por ley procesal colombiana, debemos presentarnos ante los señores jueces de control de garantías para controlar tres cosas. Primero, la orden. Que la orden realmente se sustente en motivos fundados. Quiere decir esto que existan elementos materiales probatorios que sustenten esa orden. Segundo, que se pruebe que se ejecutó en debida forma el procedimiento. Y tercero, los resultados. ¿Generan o no una evidencia derivada? When you say, oh, pardon. When you say that it must be necessary, does that mean that if less invasive means are possible, those should be used instead? No le entiendo la pregunta, perdón. I believe a moment ago you said a wiretap is only allowed if it is necessary. Does that mean that you need to show that less invasive means of investigation cannot be used? Claro, ese es el juicio de precisamente necesidad que se le presenta al juez y se debe argumentar ante el señor juez por qué se escogió ese acto y no uno menos lesivo.
ese es el juicio que se hace ante el señor juez de control de garantías al momento del control posterior. Demostrarle al juez que ese era el acto idóneo y necesario. But the prosecutor can impose the wiretap without a judge approving that in advance, correct? Ese es el procedimiento, por eso lo manifesté. Primero la orden la emite el fiscal. El fiscal emite la orden de interceptación. Pero para que se puedan utilizar esos elementos materiales probatorios para actuar en derecho, para cumplir con el principio de legalidad, el fiscal que haya ordenado una interceptación, finalizado el acto de investigación, sin que pasen las 36 horas siguientes a la finalización del acto de interceptación, tendrá que presentarse ante los jueces de control de garantías para controlar orden, procedimiento y resultados. Y en la orden, el juez verifica si los elementos que sustentaron esa orden eran suficientes o no. Si el juez considera que los elementos que tuvo en cuenta el fiscal para ordenar la interceptación eran insuficientes, decreta la ilegalidad de la orden y todo el procedimiento y resultados. Por eso es tan importante ese control que se ejerce ante la judicatura. Mr. Hernandez, if I could ask you to keep your answers a bit shorter. If I could ask you to keep your answers a little bit shorter and just answer the question I'm asking you, that would be helpful so we can speed this up and get you out of here, okay? Excuse me, Mr. President, sorry, there are some issues with the translation. What the witness says was not confirmed, say typified. Just the translation. Typified, like established as a type, not confirmed. I believe there was an error in the transcript above. It was good faith liar instead of buyer. Sorry. Sorry, there are quite a few errors. One that I wanted to notice is not attack, is SATAC as a method of investigation. Also, it was buyer, not liar. Mr. Hernandez, do witnesses in Colombia have a right to counsel? Este punto es muy importante porque se deben diferenciar dos cosas, doctora y señores del tribunal. Si es un indiciado, si es un investigado, tiene derecho y es una obligación que esté acompañado por abogado. Artículo 282 de la Ley 906 de 2004. Pero si es un declarante o un entrevistado bajo acto de investigación, no se requiere la presencia de abogado. Pero en el caso de mis diligencias, Mr. Hernandez, you are a public official, correct? sí, señora. And you have duties of confidentiality imposed upon you by law, is that correct? No, nosotros lo que tenemos son manejos de reserva sobre los procesos, pero no tengo o no manejo secreto profesional. Okay, so
what Mr. Seda had learned from you at the meetings, you disclosed that to him at those meetings. Is that correct? Could we possibly envisage a morning break soon? Sure, that's fine. We can take one now. Okay, fine. We will resume at 11:18. Could you remind the witness? I will. Mr. Hernandez, you are still under testimony, and therefore you should not talk to anybody during the break. Así será, doctor. Yo me quedo acá.
Can we resume? Mrs. Champion, please proceed. Thank you. I think we're almost done, Mr. Hernandez. You'll be relieved to know. He had filed the denuncia in 2016 at your direction, correct? No bajo mi dirección, pero sí presentó una denuncia, pero fue una denuncia por extorsión en contra del abogado Víctor Mosquera y el ciudadano dijo que creía que tendrían que ver, pero nunca presentó una prueba, un elemento que lo demostrara. Es más, refirió que la extorsión provenía directamente del doctor Mosquera y del señor Iván López. Esto fue lo que denunció en diciembre, 16 de diciembre o 19 de diciembre del 2016. Y esta denuncia se remitió para ser investigada por estos presuntos actos de extorsión. Ms. Champion, may I interrupt just for the record, just to signal a discrepancy between the English and the Spanish version. Mr. Hernandez said, no bajo mi dirección, and in the English version, it's no dot under my direction, which is the exact opposite. So I just wanted to correct the record for the English version. Thank you. Thank you. No further question? Okay, Ms. Herrera. So now your testimony is over. Thank you for your testimony. And you are now released as a witness. You may stay in the room if you want. And we will then turn to Mrs. Ardila. Gracias, doctores. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Permiso. Mr. President, while we're waiting for Mr. Ardila to come, I'm asking if we're taking a break or if we immediately move on to Mr. Ardila. Let's move on immediately and have the lunch break then Understood. at 1 o'clock. So I just wanted to make a point on the record, if I may, Mr. President, in relation to one of the questions that was asked. I did not want to interrupt the flow of cross-examination, Yes, of please. course. So, good morning, Mrs. Ardila. Can you hear me? Buenos días. In front of you is a declaration. Would you please read it for the record? Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad.
Thank you. You submitted a witness statement dated 16 February 2022. Is there anything in this witness statement that you would like to correct? No deseo corregir nada. Thank you. Gracias. So, questions will be asked in direct. Who will be in charge, Mrs. Herrera? Or? Yeah. Buenos días, doctora Ardila. Buenos días, doctora. ¿Me puede decir, puede usted presentarse al tribunal, decirnos y además decirnos cuál ha sido su carrera en la Fiscalía y cuándo llegó usted a la unidad de extinción del dominio de la Fiscalía? Soy abogada especializada en Derecho Administrativo y en Derecho Penal, con maestría en Derecho Procesal Penal, egresada de la universidad en pregrado desde el año 2003, con una experiencia de aproximadamente 19 años en el ejercicio profesional. A la Fiscalía General de la Nación llegué después de haber recorrido el siguiente trayecto profesional. En primer lugar, fui asesora jurídica del Ejército Nacional de Colombia. Después me vinculé como juez de instrucción penal militar y desde el año 2010 hasta la fecha me desempeño como fiscal especializada. En la actualidad estoy adscrita a la Dirección Especializada que lucha contra el tráfico de estupefacientes y específicamente en una zona bastante afectada por los grupos armados organizados que son de las disidencias de las FARC. Estoy actualmente en Tumaco, Nariño, enfrentando la lucha contra el narcotráfico transnacional a través de la judicialización de este tipo de conductas. Específicamente en el desarrollo como fiscal en la Unidad Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, estuve desde agosto del año 2014 hasta mayo del año 2019. Mi paso por la Unidad de Extinción de Dominio, a grosso modo, la intervención que tuve en esa época. Gracias, doctora Ardila. Específicamente, ¿cuándo llega usted a la unidad de extinción del dominio y cómo? A la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio llegué en agosto del año 2014, procedente de una seccional, que era la seccional Magdalena. También allí desempeñé mi función como fiscal por espacio de 4 años aproximadamente y llegué específicamente a la Unidad de Extinción de Dominio en agosto del año 2014. Doctora Ardila, ¿nos puede por favor decir cuándo le llega el caso Meritage a usted? ¿Cuándo se le asigna? El caso Meritage me fue asignado a través de una resolución que emite siempre quien ejerza la dirección de esa unidad de extinción de dominio. Y me fue asignado el 8 de abril del año 2016. Finalmente, doctora Ardila, ¿cómo llega usted a la conclusión, cómo decide imponer medidas cautelares sobre el predio Meritage, cuyo titular era Corfi Colombiana? Este caso es bastante particular porque cuando se presenta y se apertura ante la Dirección de Extinción de Dominio, es presentado a través de un informe muy detallado de las operaciones jurídico-registrales que se realizaron sobre esos bienes en particular. Y cuando se me presenta, viene, como les indico, con un estudio muy detallado, pero además dentro de las pruebas recaudadas se pudo obtener una acción de tutela que presentó el señor Iván López junto con unos documentos y allí aparecían unos estudios de títulos realizados por 2 firmas de abogados y se pudo determinar que en efecto era
evidente que el origen de esos bienes que fueron objeto de la acción de extinción del derecho de dominio tenían un origen ilícito por vía de las actividades de narcotráfico desarrolladas por el señor Iván López Vanegas, pero además era evidente las múltiples transformaciones, tanto físicas como jurídicas, que había sufrido esos inmuebles. Pero además de esas transformaciones físicas y jurídicas, se podía evidenciar que dentro de la titularidad de esos predios había una persona o varias personas que no tenían la capacidad económica para haber adquirido esos predios. Entre ellos un vendedor de mangos que aparecía en el sistema de Sisbén, que es un sistema subsidiado de salud en nuestro país, y que no podía detentar, ni mucho menos haber pagado un dinero para haber conseguido de manera legítima ese bien. Doctor Ardila, usted incluyó como afectado cuando inició en la etapa inicial del proceso de extinción de dominio a Newport como afectado. Claro que sí, se tuvo en cuenta como afectado a Newport a través de la representante, la doctora Gladys Lucía Sánchez, y a la fiduciaria Corfi Colombiana, porque en ese momento la fiduciaria tenía la titularidad del derecho de dominio sobre esos bienes afectados. Doctor Ardila, usted reconoció, a usted le solicitó el señor Iván López ser reconocido como afectado en ese proceso. Claro que sí. A través de su apoderado judicial, el doctor Víctor Mosquera, se solicitó ante mi fiscalía el reconocimiento como afectado, y a través de una decisión, una resolución tomada por mí, no se le reconoció la calidad de afectado, porque no detentaba la titularidad del dominio. Muchas gracias. No further questions. ¿La de ella? ¿La puede repetir? ¿Quiere que la repita? La pregunta fue si a usted le solicitó el señor Iván López ser reconocido como afectado en el caso Meritage. Sí se realizó la solicitud, pero a través de decisión emitida por mi despacho, no se reconoció la calidad de afectado del señor Iván López Vanegas. Okay, he said this before, but okay, we have it now. Yeah, it was just that I think the translator didn't get it, sorry. Okay, thank you. Cross-examination, Mrs. Champion. Thank you. Good morning. Muy buenos días. So Ms. Malagone was your supervisor in the asset forfeiture unit? Era mi jefe, mi superior, mi directora. So she assigned cases to you? A mí y a todos los fiscales que hacíamos parte de esa unidad. Did she tell you how to handle your cases? Nunca lo hizo. So the decisions you made in your cases were your own? Propias. I'm sorry, the answer? Interpreter? Se escucha el eco de lo que yo estoy diciendo. ¿Está correcto? Sí, porque me estoy escuchando. No sé. I think I'm getting the Spanish too in the audio. Sí, sí, ya mejor. Gracias.
Yes, I'm getting used to this myself. It's a little confusing with the simultaneous interpretation. So, you have reviewed the criminal complaint that Mr. Ivan Lopez filed before the Organized Crime Unit in 2014, correct? Esa denuncia la presentó en el año 2014 ante otra fiscalía, que era la Fiscalía 24, contra el crimen organizado de la ciudad de Medellín. But you've reviewed it, correct? Claro que sí. So the prosecutor in the Organized Crime Unit, that was number 24, right? Maria Isabel Correa Torres, I think her name is. Es correcto. She referred it to the Money Laundering and Asset Forfeiture Unit by, I don't know how to say that in English, compulso de copias, requesting copies. Ese es el conocimiento que tengo. But it was not assigned to you at that time, correct? Desconozco acerca de lo que me está preguntando. ¿En qué fecha ocurrió eso? I'm talking about 2014 when it's first filed. Did you talk to her about what actions she had taken in that investigation? No. Let's look at the resolution appointing you. C-153. Está acá. ¿Está aquí? Oh, pardon me. Gracias. The exhibits are also displayed on the screen if that's easier, Ms. Ardila. Gracias. If you turn to the second page, I think you'll see this document is signed by Andrea Malagon. And on the 8th day of April, 2016, do you see that? Sí lo observo. And in the table above that, it identifies you as the name of the prosecutor, correct? Es correcto. And it assigns a file number at the top there, 13641. Es correcto. So turning back to the first page of this document, it states at the top, to assign a special prosecutor of the Specialized Attorney General's Office for Asset Forfeiture to undertake procedures under Law 1708 of 2014. Do you see that? Sorry. Lo observo. I may suggest, ¿puedo sugerir que vea los documentos físicos? Tal vez le sea más fácil. Perdón, el número en este... C-153. It's in the other binder. It's a 2-page document. I think it's fine for you to look at it on the screen. You should do what you're comfortable with. Ya lo tengo. So, moving down, it says, the Director of the Specialized Attorney General's Office for Asset Forfeiture, exercising her legal and regulatory powers. So this is an exercise of Ms. Malagon's powers, correct?
Es correcto. Okay, so keep going. Under the whereas, it states that in accordance with the provisions of the second paragraph of Resolution 0-0576 of April 2nd, 2014, issued by the Office of the Attorney General, which states that cases or investigations shall always be assigned to the Specialized Attorney General's Office for Asset Forfeiture directly by the Attorney General's Office on a specific basis or by prior recommendation of the National Committee on Prioritization of Situations and Cases without prejudice to commencing same on a sua sponte and preventative basis when the facts of the case so warrant. Do you see that? Correcto, lo observo. And the next paragraph refers to a report dated April 8th, 2016. The Criminal Investigation Division of the Superintendents of Notaries and Recordation, LAND, asked this national office to assign a filing number for an investigation into the assets held by Ivan Lopez Venegas, a member of the Envigado cartel. Do you see that? Lo observo. And continuing on, it says, in view of the above and taking into account meeting minutes number 035 dated April 6, 2016, which corroborate the pertinent presentation of the case by the Criminal Investigation Division to the Internal Working Group on Information Analysis, Prioritization, and Statistics, led by the Director of the Specialized Attorney General's Office for Asset Forfeiture, at which meeting the determination was made to assign a filing number and priority to this investigation, given that it involves a criminal organization related to the Envigado cartel. Do you see that? Lo observo. And then it goes on to state, accordingly, the assigned prosecutor may attend to the needs of the pertinent investigation, given that it falls within the central subject matter of emerging criminal organizations and may therefore carry out the pertinent actions related to the specific case and may also report for this assignment in the month of April. Do you see that? And then it goes on. Now, therefore, the undersigned director of the Specialized Attorney General's Office for Asset Forfeiture, next page, to assign for the undertaking of these procedures for preventative purposes in accordance with Article 34 of Law 1708 of 2014, a prosecutor of this Specialized Attorney General's Office to oversee the investigations into asset forfeiture carried out by said office. Do you see that? Lo observo. Okay, so this is a resolution assigning you to open this investigation. Is that correct? Es correcto. Okay. Now, the first page referred to an April 8th report. Do you recall that? Claro que lo recuerdo. Sorry, if I may, about the translation, is translating attachment as confiscation, seizure as confiscation. I have no objection to translating it as seizure. Or what do you want to call it? Seizure is being translated in Spanish as confiscation, which is not right, has a different meaning. So what's your suggested translation? Attachment. In Spanish will be embargo. Es embargo. For the record, the translator is making suggestions that nobody who is actually involved is listening. So probably you should listen to the translator saying what problem they have. If you can
go again. Referring. Oh, break. The court reporter's asking for a break. We can have lunch if it suits the tribunal. Sorry, let's have lunch now. 1 hour, meaning 5 minutes after 2. You are still under testimony, Mr. Alili. So please don't talk to anybody during the break. Gracias. Just to make sure that we clarified at one point the terms